¿Qué tal, Jorge Paz? ¿Todo está? Perdón, te voy a... Dale, perfecto. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bien, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Por dónde arrancar? Hablamos, si habrán visto la pantalla en blanco y negro durante la tanda, veníamos conversando sobre por dónde arrancar. Y entre todos los temas que hay para hablar, vamos a empezar con el último dato que hace, por lo menos a la macroeconomía, y que es bastante relevante, que es el nivel de pobreza de nuestro país, que el gobierno lo presentó como un triunfo porque en términos anuales o creo que semestrales ha descendido en relación al primer semestre del 2024. Contanos un poco. Sí, bueno, en primer lugar digo, para evaluar un número tenés que tener algún parámetro en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces es interesante mirar, esto es segundo semestre del 2024, claro. O sea que estamos mirando la película atrasada, digo, todavía no tenemos nada de este primer semestre, es lógico que no lo tengamos, porque no están todavía los datos. Pero si uno mira el segundo semestre del 2024, uh-huh, con un 38% de la población, y si querés podemos explicar qué significa ese 38% de la población por debajo del umbral de pobreza, si uno mira para atrás, en el 2023, para la misma fecha, vos tenías un 41%, o sea que la caída uh-huh no es estrepitosa, como se ha mostrado. Digo, si miro el año anterior, bajó 2 puntos, 3 puntos. Y si miro el 22, o sea, me voy 2 años más tarde, uh-huh, sigue siendo la misma que teníamos. O sea, Alberto Fernández tuvo esta pobreza, inclusive más baja durante la pandemia, porque durante la pandemia bajó un poco la pobreza. Uh-huh. Tenemos las tasas pre-Milei, digamos, ¿no? Esto sería un retorno a la normalidad argentina de una pobreza estructural del cerca del 40%, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama la atención es, hay menos actividad económica, por lo menos yo veo menos laburo, pymes que cerraron, laburos que se perdieron, gente que contrata menos plomeros, menos albañiles, que construye menos. Digo, ¿cómo puede ser que tengamos la misma pobreza si, y además todo en el bolsillo, sentimos que han bajado nuestros ingresos? Claro. Pero justamente mencionás actividades económicas que no se caracterizan por pobreza. Bien. O sea, estos sectores que mencionás vos, las pymes, los oficios, esos conforman un sector de la población que yo te diría que está en el medio de toda la estructura del ingreso. Bien. O sea, vos tenés los sectores más altos de ingresos, está el sector medio, que ese lo podés segmentar también en medio alto, medio y medio bajo, y después por debajo tenés todo lo que el bolsón, digamos, de pobreza. Justamente lo que pasó en este último tiempo es que el gobierno sí puso fondos para esos sectores más sufridos, digamos, de la población, que son los, uh-huh, que están por debajo de la línea, que es lo que conocemos todo, tarjeta alimentaria, asignación universal por hijo. Y con eso se aseguró de que la caída de la pobreza, que ese indicador en particular no diera lo que tendría que dar por lo que uno percibe que sucede en la realidad económica. Ahora, vos me decís, bueno, sobre el ajuste se hizo. O sea, el gobierno reconoce que hay un ajuste económico. Sí. Reconoce, lo dijo Caputo. Sí. No, lo dice con orgullo, además. Sí, lo dijo con orgullo y dijo de que era un ajuste todavía más fuerte, uh-huh, del que suele pedir el Fondo Monetario Internacional, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces está reconocido el tema del ajuste y hay menos pobres, supuestamente, por esta noticia que nos dan. Digo, la pregunta que uno tendría que hacerse, bueno, ¿quién está pagando el ajuste? Claro. Pues digo, el ajuste lo está pagando alguien. Entonces ahí el foco se te va a este sector de la población, como vos decís, todos sentimos de que nuestros ingresos se resienten porque vos ahí, claro, y las cosas te cuestan más, y si por ahí hay un pequeño aumento de sueldo, no llega a compensar ese 2%. Yo siempre digo, y es una charla muy recurrente con amigos, todos tenemos más trabajos que hace 1 o 2 años, totalmente, o 3 años, y sentimos que nos alcanza cada vez menos la plata. Totalmente, fíjate que todo el mundo está desbordado de trabajo. Todos tenemos varios laburitos. Es verdad, y lo que alcanzás a juntar, digamos, por, uh-huh, mes, no te alcanza como, claro, lo que te podía alcanzar el año pasado o el anterior, digo, ¿no? Entonces, claro, la sensación es válida, la intuición es válida, porque las cosas están aumentando, pero el ajuste está cayendo justamente sobre ese sector, digamos, que tiene más trabajo
y que siente que sus ingresos no acompañan a esa intensidad laboral que está sintiendo cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, te quería comentar algo. Esto de que este tipo de diagrama, pues no es un plan, no es un programa, un diagrama económico, es muy parecido a lo que se hizo durante los 90, que la pobreza cayó mucho. O sea que vamos a seguir presenciando bajas de pobreza si esto sigue así. Sí, vamos a tener menos pobreza, pero la pobreza es un indicador. Vos, para monitorear la situación económica tenés que mirar varios indicadores. Claro. ¿No? Entonces, si uno mira, por ejemplo, en la misma encuesta que mide pobreza, cuánta gente está viviendo hoy del endeudamiento, y ese volumen aumentó. Entonces vos tenés que estar pidiéndole al futuro, o sea, estás endeudándote, estás pidiendo al futuro plata para hoy. Me gusta ese concepto. Y ahora sentís como que bueno, la vas pasando, ¿por qué? Porque tarjeteás, pedís fiado. Pienso en los que gastamos ahorros sí, también. Sí, por eso, exacto. Es guita pasada. Eso le estás pidiendo al pasado y al futuro, digamos. El presente es complicado. Estamos así, ¿no? Muchos. Efectivamente, y fíjate que también ese sector del crédito lo está apoyando al gobierno, digo, los bancos y todo lo demás. Sí. En el sentido bueno, te lo doy en 50 cuotas, comprate. Entonces la gente siente como que puede comprar todo, o sea, siente que su ingreso no es suficiente, pero que puede seguir comprando. Claro. Entonces está todo más o menos tranquilo, ¿no? Entonces, pero son diagramas económicos, son formas de llevar adelante la actividad económica. Qué curioso lo que planteas, digo, sin entrar netamente en lo político, pero qué curioso esto que decís de que este gobierno, que pareciera que no se preocupa por los sectores más vulnerables, es en realidad el que garantizó que los más vulnerables justamente no engrosen el bolsón de pobreza. Yo te diría que siguió haciendo lo mismo que hacían los gobiernos anteriores. Bien. Siguió haciendo lo mismo. O sea, cuando él habla de populismo, digamos, el presidente cuando se refiere al populismo, bueno, él está haciendo eso que él decía que era populismo, lo sigue haciendo y está ajustando sobre otros sectores de la población. Bien. Pero eso no lo niegan, ¿no? No. O sea, eso lo puedes leer en los diarios, las declaraciones, ellos dicen, estamos haciendo esto, estamos atacando, acordate, van a pasarla mal, ¿no? Te lo dijo, digo, el que avisa no traiciona, dice. ¿No? Y ahora, ¿qué, además de mirar la pobreza, qué tiene que mirar la clase media? Bueno, lo que hay que mirar en Argentina es, lamentablemente, yo siempre lo digo así, digo, el tema de la dólar dependencia. Bien. O sea, tenés que mirar el valor del dólar, y no para especular ni para invertir, porque, digo, eso me parece que sale de todo, del ciudadano argentino promedio, de que puede tener carteras, portafolios de activos y demás. Digo, tenés que mirar el valor del dólar, porque de eso depende mucho la actividad económica. Bien. Y el dólar ahora, justamente, ese es el diagrama económico, está planchado, está atrasadísimo. Todos los sectores ya le están pidiendo, los sectores, te estoy hablando de sectores poderosos, el agro, la industria, los exportadores. El Fondo Monetario Internacional dijo, mirá que vas a tener que devaluar, y ojo, le dijo, te voy a pasar los 20.000 millones que te voy a dar ahora, que están firmando en este momento, pero no lo uses para mantener el valor del dólar. Le dijo, esto te vas a tener que arreglar solo, esto es para otra cosa. Y el gobierno lo está pidiendo de manera desesperada para poder mantener el valor del dólar durante este año electoral, mantener la economía con un 2% de inflación mensual, que fíjate que es más o menos la devaluación que va haciendo en el dólar mes por mes. Por eso te digo, el dólar te va marcando el paso de lo que pasa con los precios, y ahí te va marcando el paso de lo que pasa con tu ingreso también. ¿Por qué tanta necesidad del Fondo Monetario Internacional? Digo, si todo está funcionando bien, si vos te estás ahogando en el mar, ¿por qué lo llamás al salvavidas? Claro. O sea, ¿por qué le decís que se meta al mar a salvarte? Pero además porque vos lo sabrás más que yo, seguramente no tengo registro de experiencias que hayan sido positivas. Nunca. Jamás. Eso es lo que pasa, eso es lo que yo dije desde el principio que comenzó todo esto. Tenemos que mirar la historia solamente para saber cómo termina todo. De hecho, el propio presidente Milei, antes de ser presidente, cuestionó mucho a su actual ministro, a Caputo, y él mismo dijo que era una aberración ir al Fondo Monetario Internacional. Sí, que era un endeudador serial, lo dijo. Y un símbolo de fracaso. De fracaso, porque tenés que ir al fondo. Bueno, justamente por esto, porque yo digo, si todo te está yendo bien, entonces ¿por qué necesitas tanto de esa ayuda?
¿Por qué? Debe ser que también no te está yendo y que tenés necesidad, que de hecho tiene necesidad. ¿Por qué? Porque todo el plan económico es un plan financiero. De hecho, Caputo no es economista, es un financista. Es alguien que trabaja con mesas de dinero, ha trabajado toda su vida con eso. Él no mira la parte productiva, él mira la parte financiera del tema. Y está manejando la economía con la parte financiera, ¿no? Entonces, todo está atado con alambre, porque la actividad económica está atada al dólar. Y los exportadores le están diciendo, y los tranquilizaron, ahí desconozco de qué manera, lo tienen tranquilizado, por ahora lo están esperando, ya le dijeron un par de cosas el agro, sí, pero los tiene ahí, diciéndoles, bueno, aguanten, pero esto, digo, si en algún momento tiene que hacer la devaluación que tiene que hacer, y yo me metería debajo de la mesa, ¿no? Porque los cascotes van a ser... No, mirá lo que está diciendo. Sí, me animo, va a ser complicado. Arriesgo, claro, porque bueno, la última devaluación del propio presidente Javier Milei fue 118%. Y eso fue lo que llevó los precios. Y eso fue lo que llevó la pobreza. La pobreza al 65%. Casi. Bueno, entonces nos podríamos preparar para un escenario similar. Claro, porque ahí ya, y eso lo saben ellos. Por eso es que están necesitando, porque ahora ya se quedaron, fíjate que las reservas, vuelvo al valor del dólar, al principio lo mantuvieron en primera etapa por el blanqueo ese que hicieron de capitales y demás, que ahí entraron un montón de dólares. Más de 20 mil millones de dólares. Exacto, y eso mantuvo hasta ahora, posibilitó mantener el valor del dólar en el precio en el que está. Y ahora ya están en rojo, ya no tienen más dólares para vender en el banco. Entonces necesitan esa entrada. Es la urgencia. Por supuesto, y es la alegría de que haya ganado Trump también en Estados Unidos, porque de eso dependía este préstamo que están tratando de conseguir ahora afuera. Ahora, nosotros ya estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Esto se suma, esto es más endeudamiento. Sí, viene de la deuda del gobierno de Macri, que es famoso, esos 45.000, 50.000 millones, que llegaron y que no se terminaron de pagar. Y el fondo ahora, por eso tampoco les dio hasta ahora, porque digo, te está diciendo, bueno, pero no me devolviste los 45.000 que te di el otro día, y ahora me estás diciendo que te debes. No me lo devolviste y además tuvimos que hacer un reacuerdo, una revisión del acuerdo. Y hoy me venís a pedir más. Claro. O sea, ¿cómo hacemos la cosa? Entonces, ahí les están poniendo una serie de reglas y ellos, todo esto que hacen, que son cuestiones que el fondo en otras situaciones se pararía y te aplaudiría, hoy no está, el fondo no está reaccionando positivamente a lo que el gobierno espera. Ahora, ¿cómo el Fondo Monetario Internacional le dice a la Argentina, no usen el préstamo para sostener el dólar, que sostener el dólar de alguna manera es sostener la bicicleta financiera de Caputo? Pero por supuesto. Y sabiendo que es Caputo, digamos, que también que va a ser una bicicleta financiera que es para pagar la que está haciendo ahora. Lo que pasa es que, bueno, vos sabés cómo se conforma el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos tiene un peso particular, digamos, muy fuerte. Y si te levanta el pulgar, y bueno, entonces a ellos le levantaron el pulgar. Justamente eso fue lo que pasó con el acuerdo de Macri ya también. Y pasó ahora con Trump, sí. de que Trump le dijo antes de salir, bueno, no te preocupes, que si yo gano, las cosas van a ir bien. Y ahí es cuando comenzó a aflojar el fondo. Pero el fondo hasta ahora, ¿por qué el fondo no mandó ni un dólar desde que subió el gobierno? Desde ese momento que ellos ya estaban pidiendo este endeudamiento, porque sabían que se les venía esto, y ahora están sobre la hora. Ahora ya no pueden mantener más. Si no llega esto del fondo, esto se desencadena, que no va a pasar, porque de eso depende el año electoral, digamos. Claro. La elección depende crucialmente de ese acuerdo que está haciendo ahora con el fondo. Hago un paralelismo. Cuando Macri recurre al Fondo Monetario, lo hace después de las elecciones legislativas. Totalmente. Gana las elecciones legislativas y después va con el fondo. Y ahí baja, fíjate que ahí baja la inflación enormemente en ese momento. Por eso hay que mirar para atrás. Baja la inflación, baja la pobreza y ahí viene después el nuevo ascenso que te lleva ya a niveles que son insoportables. Y bueno, por eso pierde la elección Macri en el siguiente periodo, digamos, ¿no? Es como que te da un ayudín, pero nunca termina de consolidarse el fondo. Tiene un salvavidas que dura muy poco, que se desinfla. El fondo, para que se entienda así a nivel general, es como un banco. Es un banco común que vos vas, te ha prestado plata y te dice, bueno, ¿y qué hiciste con la plata que te presté?
y vos me dijiste que ibas a construir tu casa, todo, y yo veo que tenés la misma casa, el mismo auto, y no hiciste nada, claro. Bueno, y me estás debiendo esa plata, entonces bueno, y ahora me venís a pedir, la misma situación, es un banco comercial cualquiera que te va a prestar plata, y por eso también es antipopular el fondo, porque pone condiciones. Es un organismo financiero, digo, claro. te pone condiciones, te dice, bueno, mira, tenés que hacer esto. Lo curioso, y vuelvo ahí, repito eso, es de que el gobierno hizo todo eso que está en el catálogo del fondo, lo hizo mejor todavía, pues lo ajustó todavía más de lo que el fondo normalmente pide, y el fondo no entregó ni $1. Claro. Entonces, algo debe pasar ahí, que no confían en que esto tenga una cierta sustentabilidad de mediano o largo plazo, ¿no? Me decís que tenemos que esperar el desarrollo de la economía en relación al precio del dólar. Sí. Supongamos que quede planchado, que lo logren planchar a partir... Es un año. Sí, es pan para hoy, hambre para mañana. Absolutamente. Y pásalo después en la grabación cuando dentro de un año ya vas a ver. Sí, guarden esta grabación. Es un año. Es un año, sí, más o menos, que te va a permitir mantener ese valor, porque van a hacer operaciones, ya el fondo también lo sabe, aunque le tiene que decir que no lo haga, porque no es para eso. Sí, lo van a usar para eso, claramente. Porque también tranquiliza al inversor, digo, a las personas que van ahí a comprar y vender dólares, les tranquiliza de que hayan entrado que ahora ya, ¿por qué crees que comenzó a ampliarse la brecha entre el dólar oficial y el paralelo blue? ¿Por qué empezó a sí, que llegó a 1.340. Claro, ¿por sí. qué? Porque ya la expectativa de eso que dicen mercado, digamos, que es una abstracción medio... estaba medio inquieto justamente porque ya han pasado la línea del rojo, digamos, el banco de la plata central, que hay en el Banco Central, y eso mira, el mercado mira eso y ya se intranquiliza, y eso se manifiesta en un dólar que se aleja del dólar oficial. Eso se tranquiliza si llega a entrar esta cantidad de dólares que vienen de afuera, eso se aplaca, digamos, esa inquietud, y deja de presionar sobre el dólar. Que eso es lo que quiere el gobierno para este año, que es año electoral, y quieren, bueno, tener una buena elección, ¿no? Ahora, ¿cuál es el atraso que se estima del dólar? ¿A cuánto debería estar? Bueno, depende. Eso es hacer un poco de ciencia ficción, pensar en la Argentina en cualquier parámetro económico, pero digo, no sé, 50%. Si me pedís así una cosa de ojo de economista, sí, más o menos. ¿50? Sí, un 50 de atraso. Pero a ojo de economista, así de... O sea, 1800. Es como cuando le decías a un médico clínico, bueno, decime más o menos cómo anda. Claro. Bueno, pero no tengo números exactos, No pero te puedo decir... tengo la resonancia. Exacto, pero te lo digo así por experiencia, sí, más o menos, un 50%. Y eso, cuando se produce esa actualización, que es la devaluación del valor del dólar, eso pasa así, se permea por todo el sistema económico a través de los precios. Ya empieza, te cobra más hasta... No sé, cualquier cosa que vayas a comprar, un caramelo. Un queso de cabra en cachi. Por supuesto. ¿Por qué? Porque pues, está esa expectativa de que ya todo se comenzó a mover mal, entonces la gente empieza a querer cubrirse, y ahí van los desesperados, quieren comprar mucho queso, y el quesero te lo sube al precio, y empieza todo el descalabro que ya conocemos en la Argentina, de situaciones de corridas y ese tipo de cosas. Jorge, sos muy, muy didáctico, me encanta. Ojalá que puedas venir más seguido. ¿Sos doctor en economía? Sí, ¿no? soy doctor, tengo 2 doctorados. Mirá. Tengo uno en economía y otro en demografía. Mirá vos, demografía, qué tema interesante, sí, ¿no? porque siempre me ha interesado el tema de población conectado con este tema de economía, así que me hice esos 2 doctorados para enterarme qué estaba pasando en esos mundos. En la facultad yo estudié Ciencias Sociales. Ajá. Y teníamos una materia, que se llamaba Geografía Humana. Claro, ahí se ve mucha demografía. Se ve mucha demografía, Malthus, bueno, todo, claro, todo. Exacto. Y me acuerdo, tenía una perspectiva de las ciencias sociales, entonces decía, no hay variable más determinante para el futuro de una persona que el lugar donde nace. Absolutamente. La cuna, digamos, es lo que te determina el ciclo de vida, ¿no? Exacto. Y eso, mira, qué bien que tocas ese tema, pues me interesa destacar esto, ya que comenzamos hablando de pobreza. Digo, fíjate que las últimas cifras que hablan de un 38% de pobreza, ese festejo supuesto que ha habido sobre que es vergonzoso, ya un 38% de pobreza nos aleja de toda América Latina. Pero claro, independientemente de eso, digo, tenés un 53%, si se fijan ahí en el boletín de prensa del INDEC, 53% de niños por debajo de la línea de pobreza. O sea, esos niños nacieron sin nada. Imagínate, ahí está el tema de la cuna,
la trayectoria de esos chicos. ¿Qué les espera? Claro, ya tenés pobreza hasta dentro de 40 años, de 50 años, que no vas a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque ya está. Ya está. Si hoy lo tenés viviendo con eso y creciendo sin nada, porque es crecer sin nada, esos chicos llegan al mercado laboral sin capacitación, no pueden entrar a las profesiones, a las calificaciones que piden, ahora que hablan de la minería como el gran salvador del mundo. Un empleo calificado, claro, ni soñarlo. No, olvídate. Y tenemos un 53% hoy, ¿no? Con estas cifras que se están festejando, 53% según la medición de INDEC, por debajo de los niños. Pienso que terrible eso, que está infantilizada la pobreza, y también cada vez más los jubilados, también, ¿no? Claro. Quizás los dos sectores más vulnerables de la sociedad. Absolutamente. Ahí sí hay un problema de medición clarito de pobreza, porque se los mide por el ingreso, y el tema de la pobreza de personas mayores, si vos la medís por otros indicadores que son más relevantes que el ingreso, qué sé yo, el acceso a la salud, el tema de los remedios, el acceso a cuestiones relacionadas con sus actividades deportivas, con su turismo y todo. Si medís todo eso... incluso el cuidado. El cuidado, el exacto, cuidado que necesitan. Si incorporás todo eso, que nosotros tenemos un trabajo publicado hace un par de años que usamos una encuesta específica que midió todas esas cosas para personas mayores, y la pobreza en personas mayores está por sobre el 60%. Claro. Si la medís por ingresos, sí, es la más baja de todo, porque todos los sectores están peor, digo, en términos de inestabilidad de ingresos. El jubilado, ¿qué tiene? La jubilación todos los meses, que no se sabe hasta cuándo, pero hasta ahora todos los meses le llega un ingreso. Eso es estabilidad. Y eso, en términos monetarios, se refleja en menor tasa de pobreza por ingreso. No recuerdo qué funcionario del gobierno dijo algo así como que los jubilados son los que menos pobreza tienen. Lo dijo Milei, lo dijo el presidente. ¿No? Sí, lo dijo el presidente antes de subir, creo que lo dijo. Sí, dijo que no se quejen porque son los que tienen menos pobreza de todos los grupos etarios. Sí, medida por ingreso. Bueno, ya Bullrich le había dicho viejos meados. Sí, no, él le dijo. Él dijo, es verdad, él dijo viejos meados. A los votantes de Bullrich. Claro, así fue. Exacto. Así fue. Jorge, y eso del lugar donde nacemos nos condiciona el resto de nuestra vida, también creo que impacta en el número de pobreza cuando vemos que la región del norte, en particular Salta, pero incluso otras provincias peor, tienen mayor pobreza que la zona núcleo del país. Sí, totalmente. Eso es otro punto que se destaca en este informe del festejo, que da un 38%, pero Salta tiene un 42%. Salta es como que se mantuvo en el nivel de pobreza que venía de antes, o sea, no bajó. Y estamos midiendo, que eso también está interesante aclararlo, estamos midiendo dentro de la ciudad de Salta. O sea, el INDEC mide pobreza en la ciudad de Salta. Yo te digo, te lo llevo al extremo al argumento ese. Sí. Te digo, si te vas a Valle Escondido, ¿cuántos pobres vas a encontrar? Ninguno. Las empleadas domésticas. Pero no están dentro de ese bolsón de pobreza. No están. No van a responder la encuesta de ellas. Bueno, tenés ahí. Entonces digo, estás midiendo en el sector que menos pobres tiene. Si te vas al norte, te vas al sur de la provincia, y la pobreza se te sube 10 puntos por lo menos por sobre el nivel que tenés. Pienso en Rivadavia. Por eso, Morillo, ahora que encima están tapados bajo el agua, digo. Por supuesto, por eso ahí tenés niveles de pobreza que te aumentan la tasa. Esto es un piso que está medido para acá, 40%, que ya es una cifra astronómica. Ya es mucho. Muchas gracias, Jorge. La verdad que fue un gusto y esperamos tenerte de nuevo. ¿Cómo no? Nos ponemos abajo de la mesa esperando la devaluación, mientras tanto, lamentablemente, y especulamos a ver cómo sale el acuerdo con el fondo. La última, chiquita, ¿te puedo hacer? Pues me gustaría hacer incluso un recorte en las redes sociales explicando qué es esto de la famosa bicicleta financiera y por qué son importantes los dólares que nos debería prestar el FMI. Claro, no es complicado entenderlo, digamos, así muy simplemente. Quizás si te metes en el detalle sí puede llegar a tener alguna complicación de poder captar todo el fenómeno. Pero es esto del tiraje por cualquier tipo de producto. Imagínate que hay algo que está faltando. En algún momento en Argentina, me acuerdo, yo he vivido hiperinflaciones en Argentina, me acuerdo que en algún momento faltaba el papel higiénico. Claro. Creo que fue la hiperinflación del 89.
Y bueno, el precio del papel higiénico era exorbitante, ¿no? Vos podías conseguir pagando un precio absolutamente desorbitante. Ahora, ¿qué pasa cuando escasea un producto? Pasa eso, la gente se desespera cuando siente algo de inestabilidad económica, va a demandar más de una mercancía que cree que lo puede salvar. Vas a buscar la tabla de salvación. Fíjate que ahora está aumentando la tasa de interés del banco. Está aumentando los plazos fijos, eso te están pagando un poco más. ¿Por qué? Porque están tratando de evitar eso, que la gente haga una corrida bueno, mirá, no, yo voy a pedir prestado, voy a hacer algo, pero me voy a comprar unos dólares para meterlo debajo del colchón por cualquier cosa. Claro. Entonces, el dólar funciona. O el plazo fijo que tenían, lo quiero pasar a dólares, no Exacto, vaya a ser que no vaya a ser que pase algo. Entonces, opera como un activo que te permite cubrirte ante eventos malos, digamos, económicamente malos. Y eso aumenta la demanda del dólar y te sube el precio, que es el tipo de cambio, te lo aumenta el precio de ese activo. Entonces, en la medida en que la gente sienta como que no hay dólares en el país y comience a pedir, y el gobierno no pueda salir a vender, porque al no tener, no puede salir a contrarrestar. Eso es lo que buscas eso se llaman operaciones de mercado abierto que hace el Banco Central. Cuando ve que el dólar se está escapando, bueno, salí y vendé un poquito, calmar las expectativas, y decir, no, si hay dólares, sí tengo un montón, ¿cuántas querés? Te doy. Claro. Y eso hace que el dólar se mantenga. Eso es lo que no quiere hacer el fondo, que no quiere que el fondo que haga el gobierno, que lo utilice como un instrumento de política monetaria, o de política cambiaria, digo. Entonces, tratar de afectar el valor en ese sentido, o sea, de tranquilizar los ánimos de la población y que vean que es posible hasta salir del cepo, te diría. Porque si bien esto es probable que se salga del cepo, ¿no? Y eso ahí, si festejaron el 38% de pobreza, te digo, pues si salen del cepo va a haber una fiesta a nivel nacional. Un asado en Olivos, seguramente. Claro, porque esa es la gran jugada, digamos, para tener antes las elecciones, y con 20.000 millones yo creo que sí podés con el riesgo de que después te pegues contra una murallona. Sí, un año. Claro, por eso, exacto. Así que por ahí va la cosa, esa es la bicicleta, que son operaciones, digamos, de mercado, que ahí es cómo suben y bajan los precios cuando la gente compra más o menos. Sí, pero me quería referir un poco a que de alguna manera incentivan que los que tienen dinero lo inviertan en finanzas prácticamente sin riesgo. No, obvio, pero toda en la vez economía, de producción, pero por ejemplo. supuesto, toda la economía argentina está diagramada de esa manera. Por eso te marcaba de que Caputo no es economista, digo, o sea, es una persona que tiene la cabeza en estas cuestiones financieras y está manejando a todo el país de esa manera. Pero eso se lo dijeron hasta los empresarios, hasta el Benquian le dijo que empiecen a gobernar para los sectores productivos también. ¿No? Solamente para finanzas. Exacto. Tengo que leer 2 preguntitas que llegaron al chat. ¿Qué deberían hacer los trabajadores para proteger su poder adquisitivo? Es una. Y, bueno, lo hablamos. ¿Argentina podrá salir alguna vez del ciclo de endeudamiento con el FMI? No, eso, bueno, sí se salió. En algún momento se pagó la deuda, que creo que fue el primer gobierno de Kirchner. Sí, creo que, 2006. Porque, como te digo, el Fondo Monetario, empiezo por la segunda, el Fondo Monetario te condiciona la política interna, digamos. Entonces eso es lo que dijo Kirchner. Te aclaro que no tengo militancia política. Qué lástima que haya que aclarar, pero bueno. Sí, no tengo ningún tipo no alcanza de con que sea dos veces doctor en economía, no alcanza, parece. Pero ahí lo que hizo Kirchner en ese momento, que a mí me pareció una buena medida, decir, bueno, a mí no me van a decir qué tengo que hacer, le pagamos todo lo que... Y estaba entrando mucha plata por el tema de la soja. Claro, las tasas chinas. Exacto. Entonces, paguemos todo, le pagó todo, hasta el último peso, y no se metan más con nosotros, no nos van a decir qué tienen que hacer. Bueno, ahí se canceló. Pero volvimos. ¿Por qué? Por lo que dice, la pregunta esa que dice, ¿por qué? Si vamos a poder romper esa... No, porque la estructura económica argentina, para poder romper eso, tenés que tener una industria fuerte, un agro fuerte, o sea, tenés que tener sectores productivos consolidados y fuertes. Y eso se logra con políticas de mediano o largo plazo, que ningún gobierno hasta ahora ha aplicado eso en los últimos 50 años, al menos en Argentina. Voy a la primera pregunta, ¿cuál es la que me Y la primera, ¿qué podrían hacer los trabajadores para proteger su poder adquisitivo? Si se puede, al menos yo lo practico en mi vida cotidiana, es tratar de no endeudarse. O sea, tener cuidado con el endeudamiento. Bien. Porque esto no es una economía que lamentablemente que se va a mantener con estabilidad durante un tiempo. Estas son estabilidades fabricadas así medio artificialmente, esa es la palabra.
Entonces, no creamos que, bueno, sí, no, me ofrecen 70 cuotas y compro todo. Digo, si se puede no endeudarse, eso es fundamental. Mantenerse en los niveles de consumo normales, bajos, porque los ingresos no dan para mucho, pero eso te va a evitar que tengas un problema encima cuando ya no lo puedas resolver, ¿no? Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Jorge. Te esperamos pronto. Te voy a escribir para que vuelvas y sigamos charlando, porque es muy interesante. Excelente, y de verdad sos muy didáctico, por eso también te agradezco.